Bienvenidos a Explorando las mentes que moldearon el pensamiento. Hoy comenzamos una nueva etapa, en nuestro primer capítulo del año 2025. Exploraremos la filosofía antigua que se sitúa desde el siglo VII al siglo VI a.C. En los albores del pensamiento humano, cuando los mitos y las leyendas tejían el tejido del entendimiento, una chispa de curiosidad encendió un nuevo camino. Este camino no fue labrado por dioses o místicos, sino por una pregunta que se atrevió a buscar la esencia del universo. Esta es la historia no solo de un astrónomo, sino de un pionero de la razón. Bienvenidos al mundo de Tales de Mileto, donde comenzó la búsqueda del conocimiento. Desde la bulliciosa ciudad portuaria de Mileto hasta las profundas preguntas que continúan resonando a través de los siglos, acompáñenos mientras exploramos el legado de un pensador que se atrevió a preguntar: ¿cuál es la sustancia fundamental de todas las cosas? Embarquémonos en este viaje de descubrimiento, donde los ecos de la sabiduría antigua se encuentran con la incesante búsqueda de la verdad. Tales vivió en Mileto, una bulliciosa ciudad portuaria en la antigua Grecia, una encrucijada de culturas e ideas. Aquí, en medio del clamor del comercio y los susurros de antiguos mitos, Tales se atrevió a imaginar un universo gobernado no por caprichos, sino por leyes. Observó el flujo y reflujo de las mareas, el ciclo de las estaciones, las propiedades vivificantes del agua. Y en estas observaciones buscó un principio único y unificador, una sustancia fundamental de la que surgiera todo lo demás. Esta búsqueda del arché, el primer principio, marcó el nacimiento de la filosofía y puso a la humanidad en un camino de descubrimiento que continúa hasta nuestros días. Imagina el mundo en el siglo VI a.C. En la costa occidental de Anatolia se encontraba la ciudad de Mileto. Mileto era un crisol de civilizaciones. Una bulliciosa ciudad portuaria que atraía a comerciantes y eruditos. Aquí nació Tales, cambiando para siempre el pensamiento humano. Nacido en este mundo de posibilidades, Tales no se contentaba con las historias y mitos tradicionales que explicaban el mundo que le rodeaba. Miraba más allá de las narrativas aceptadas, buscando una comprensión más profunda del universo y su funcionamiento. Si bien los detalles de su vida permanecen ocultos en la niebla del tiempo, lo que sabemos de Tales pinta la imagen de un erudito, un hombre de talentos diversos y una curiosidad insaciable. Fue astrónomo, matemático, ingeniero y un exitoso comerciante. Viajaba mucho y se sumergía en el conocimiento de su tiempo. Sin embargo, fueron sus investigaciones filosóficas las que realmente lo distinguieron. Tales se atrevía a desafiar la sabiduría predominante que atribuía los fenómenos naturales a los caprichos de los dioses. En cambio, buscaba explicaciones racionales, creyendo que el universo operaba de acuerdo con leyes naturales que podían ser observadas, comprendidas e incluso predichas. La búsqueda de conocimiento de Tales no se trataba simplemente de acumular datos. No era solo una acumulación de hechos y cifras, sino una búsqueda de sabiduría y entendimiento profundo. Anhelaba una comprensión más profunda, un principio unificador que pudiera explicar la vasta complejidad del mundo natural. Tales buscaba una verdad subyacente que conectara todos los fenómenos observables. Sus viajes y estudios lo habían expuesto a varios mitos de la creación, y cada cultura ofrecía su propia explicación del cosmos. Estas historias, aunque fascinantes, no satisfacían su deseo de una explicación racional y coherente. Observó la naturaleza cíclica del mundo que lo rodeaba, el flujo y reflujo de las mareas, las estaciones cambiantes, las propiedades vivificantes del agua, su capacidad de transformar, nutrir y erosionar. Tales veía patrones y conexiones que otros pasaban por alto.
Podría ser, pensó, que el agua fuera el elemento fundamental, el arché, del que se originaba todo lo demás. Esta idea lo intrigaba profundamente y lo llevó a reflexionar aún más sobre la naturaleza del universo. Esta idea revolucionaria, que un solo elemento observable podría ser la base de todo, marcó un alejamiento radical de la cosmovisión predominante. Era un cambio de paradigma que desafiaba las creencias establecidas y abría nuevas posibilidades de pensamiento. Con esta proposición simple pero profunda, Tales provocó una revolución filosófica, marcando el comienzo de una era en la que la razón y la observación se convirtieron en las piedras angulares para comprender el universo. Su legado perdura, inspirando a generaciones de pensadores a buscar la verdad a través de la lógica y la evidencia. En el corazón de Mileto, una ciudad vibrante y llena de vida, en medio de la bulliciosa actividad del puerto, donde los barcos llegaban y partían constantemente, y las animadas discusiones en el mercado, donde comerciantes y filósofos intercambiaban ideas y mercancías, Tales reflexionó sobre una pregunta que resonaría a través de los siglos. ¿Cuál es el principio fundamental de todas las cosas? ¿Qué sustancia subyace a toda la existencia? ¿Cuál es la esencia de la que surge todo lo demás? ¿Qué elemento es la base de todo lo que vemos y sentimos? Su mirada se posó en el siempre presente mar Egeo, con sus olas interminables, sus aguas subiendo y bajando en un ciclo constante y eterno, dando forma a la costa, sosteniendo la vida en todas sus formas. Observó cómo el agua se transformaba de líquido a sólido, a vapor, cómo nutría las plantas y permitía su crecimiento y saciaba la sed de animales y humanos por igual, siendo esencial para la vida. ¿Podría ser, se preguntó, que el agua fuera el arché, el principio fundamental, la esencia misma de la que se originó todo en el universo, el elemento primordial y a la que todo regresa en última instancia? Un ciclo sin fin de creación y retorno. Esta idea simple pero profunda, que un solo elemento observable podría ser la clave para comprender el cosmos, fue simplemente revolucionaria, cambiando para siempre la manera en que entendemos el mundo y nuestra existencia en él. El concepto de Tales del agua como arché no se trataba simplemente de identificar una sustancia primordial. Se trataba de comprender la naturaleza del cambio, el flujo y la transformación constantes que caracterizaban el mundo que lo rodeaba. Vio cómo el agua podía adoptar innumerables formas, cómo podía excavar valles y sustentar la vida, cómo podía ser a la vez suave y poderosa. Para Tales, esto sugería un universo en perpetuo movimiento, una interacción dinámica de elementos que se formaban y remodelaban constantemente. Esta idea desafió la cosmovisión estática predominante, reemplazándola con la visión de un universo en constante cambio, una danza cósmica de creación y destrucción, donde todo estaba interconectado a través del poder transformador del agua. La importancia de la idea de Tales. Tales propuso que el agua era el arché, un momento crucial en el pensamiento humano. Fue un alejamiento radical de las explicaciones mitológicas. Tales buscó una explicación racional basada en la observación y la razón. Este cambio significó el nacimiento de la filosofía y una nueva era en la comprensión humana. El eclipse predicho, un triunfo de la razón. Imagina la escena. Estamos en el año 585 a.C. El cielo sobre el campo de batalla se oscurece, sumiendo al mundo en un crepúsculo misterioso. Los soldados observan con terror cómo el sol se desvanece. Tales de Mileto predijo con precisión un eclipse solar, un acto de predicción científica en un mundo de superstición. Demostró el poder de la razón humana. El lenguaje del cosmos, Tales y la geometría. El genio de Tales se extendió más allá de la esfera celestial, abarcando tanto el cielo como la tierra. Reconoció el poder de las matemáticas, particularmente la geometría,
como una herramienta fundamental para comprender el mundo que nos rodea. Para Tales, el universo no era un revoltijo caótico, sino una sinfonía de formas y proporciones, todas interconectadas por principios matemáticos y geométricos. La leyenda le atribuye haber traído los principios de la geometría de Egipto a Grecia, sentando las bases de lo que se convertiría en una piedra angular del pensamiento y la ciencia occidentales. Se dice que ideó métodos ingeniosos para medir la altura de las pirámides utilizando sus sombras, un logro impresionante para su época, y para calcular la distancia de los barcos en el mar, aplicando principios geométricos de manera práctica. Estas hazañas aparentemente simples representaron un cambio profundo en el pensamiento, mostrando el poder de la geometría. Demostraron que los principios abstractos de las matemáticas podían aplicarse al mundo real, proporcionando soluciones prácticas y desbloqueando los secretos de la naturaleza, marcando el inicio de una nueva era en la ciencia. Tales de Mileto no dejó obras escritas, pero su influencia resuena a través de los siglos. Sus ideas, transmitidas a través de su alumno Anaximandro y las generaciones posteriores de filósofos y científicos, encendieron una tormenta de indagación intelectual que continúa ardiendo brillantemente en la actualidad. Desafió a la humanidad a mirar más allá de los mitos y leyendas que habían explicado el mundo durante mucho tiempo y a buscar explicaciones racionales basadas en la observación, la razón y el lenguaje elegante de las matemáticas. El legado de Tales no solo se encuentra en los anales de la filosofía o en los teoremas de la geometría, está entretejido en la trama misma de nuestro mundo moderno. Un mundo donde la ciencia y la razón iluminan nuestro camino para comprender el universo y nuestro lugar dentro de él. Han pasado más de 2000 años desde que Tales de Mileto contempló el mar Egeo e imaginó el agua como la esencia de la existencia. Los imperios han surgido y caído, las tecnologías han remodelado nuestro mundo, pero las preguntas fundamentales que planteó Tales aún resuenan a través de los pasillos del tiempo. ¿De qué está hecho el universo? ¿Cuáles son los principios fundamentales que gobiernan su funcionamiento? ¿Cómo explicamos la gran diversidad y complejidad del mundo natural? Estas preguntas, formuladas por primera vez por Tales, continúan impulsando la indagación científica y el debate filosófico en la actualidad. Si bien nuestra comprensión del universo se ha expandido más allá de los sueños más salvajes de Tales, su legado no reside en las respuestas específicas que propuso, sino en el espíritu de indagación que encendió. El efecto dominó del pensamiento de Tales se extiende mucho más allá del ámbito de la filosofía. Su énfasis en la observación y la razón sentó las bases del método científico. Todos son herederos del legado de Tales. El mundo en el que vivimos, moldeado por la ciencia y la tecnología, es un testimonio del poder perdurable de las ideas de Tales. Tales de Mileto, un hombre nacido en un mundo envuelto en mitos y misterios, se atrevió a preguntar por qué. Esta simple pregunta, planteada no a los dioses, sino al universo mismo, desencadenó una revolución en el pensamiento humano. Una revolución que continúa dando forma a nuestro mundo actual. Miró la vasta extensión del cosmos y no vio los caprichos caprichosos de las deidades, sino la danza elegante de las leyes naturales. Vio en el agua el alma del mundo, no solo una sustancia, sino un principio, una fuerza unificadora que conectaba todas las cosas. El legado de Tales no se encuentra en los detalles específicos de sus teorías, muchas de las cuales han sido reemplazadas por descubrimientos posteriores. Reside en el espíritu de indagación que encarnó, el coraje de cuestionar, explorar y buscar la comprensión a través de la observación y la razón. El universo es vasto y está lleno de misterios que esperan ser descubiertos. Gracias por acompañarnos en este viaje por las mentes que moldearon el pensamiento humano. ¿Qué opinas sobre la idea del agua como principio fundamental del cosmos? Déjanos tu comentario. Nos encantaría saber tu perspectiva. Y no olvides suscribirte
para no perderte nuestro próximo episodio, donde exploraremos las ideas de Anaximandro y su fascinante concepto del apeirón. Nos vemos pronto.